La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio este domingo 13 de agosto de 2023. Tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario a la madrugada. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se despertaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este es el signo donde Jesús camina sobre el agua. Pero miremos que Jesús eh, domina el mundo, porque Él es Dios. Por eso no necesita pasar el lago en una barca. Manda a sus discípulos adelante para pasar a la otra orilla. Más sin embargo, Él en la madrugada camina sobre el agua hacia ellos. Lógicamente que sus apóstoles al verlo pues se asustaron, porque ver a Él caminando sobre las aguas pues no lo habían visto nunca. Y para ellos esto era nuevo. Pero tenían la maravilla de poder ver a Jesús en todo su esplendor y lo pudieron ver acercarse a ellos sobre las aguas. No porque Jesús quisiera demostrar que era Dios, no. Esa es la manera como Dios se puede acercar en este mundo a cualquiera de nosotros, porque está por encima de toda su creación. No era un milagro que estaba haciendo Jesús caminar sobre las aguas, no. Antes más bien el milagro era dejar que sus discípulos pudieran verlo en su esplendor, pudiera verlo como Él está por encima de toda su creación. Los discípulos eran afortunados porque podían ver a Jesús en la presentación real, como lo hizo en la transfiguración. Esta vez lo hace por encima de toda su creación, sin necesidad de caminar, sin necesidad de objetos para transportarse. Porque Jesús es Dios y puede estar en todos lados y en todo momento. Acuérdese de que Dios tiene la posibilidad o la característica de ser omnipresente, que significa que está en todos los lugares al mismo tiempo. Solo Dios puede hacerlo. Y los discípulos allí no estaban viendo un milagro y Él no quería manifestar un milagro. Simplemente les dejó ver cómo es Él realmente. Pero pareciera que confiara en Dios y le dice: mándame ir a ti. Y Jesús le dice: ven. Una sola palabra de Dios bastará para que todo se mueva. Pero Pedro siente lo que Jesús ha dicho: no tema, no tenga miedo, porque es que el miedo es el poder del mal. Y Pedro, siendo totalmente humano, siente el miedo. Y es por eso que comienza a hundirse. Y le da miedo y le pide al Señor que le ayude. Jesús lo reprende diciéndote: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas de la fe, hombre de poca fe? Y nos da la enseñanza de que cuando se le pide a Dios, que cuando nosotros nos acercamos a Él a pedirle, pues no dudemos, porque Dios tiene el poder para hacerlo todo. Jesús es el mismo Dios, el Espíritu Santo es el mismo Dios. Tú le puedes pedir al Espíritu Santo, le puedes pedir al Padre, le puedes pedir a Cristo. Las tres personas es un mismo Dios verdadero. Pero no dudes cuando le pidas. Y nos pasa mucho que nosotros le pedimos un milagro al Señor
y dudamos que lo pueda hacer. Dudamos y nos entra el miedo que el mundo nos impone. Precisamente las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas, nos están constantemente imponiendo miedos. Y los miedos acarrean castigos. Por eso, cuando tú le pidas al Señor, ten confianza. Cuando tengas problemas, ten confianza en Él. Deja que Dios sea Dios. Deja que Él se mueva en nosotros. No hagamos lo de Pedro, que le pidió, pero dudó. Y después tuvo que volver a pedirle para que lo salvase. Pero tenía confianza que Jesús lo salvaba. Entonces, nosotros, cuando pidamos que el Señor haga algo por nosotros, déjalo orar. No lo dudes. Él lo va a hacer por ti. Él lo va a hacer por ti porque Él demuestra que Él es Dios. Por eso, Pedro preguntaba, demuestra, yo sé que eres Dios si tienes poder. Cuando nosotros le pedimos, sabemos que es Dios y tiene poder, no tenemos por qué dudar de su poder. Así que cuando hagas una petición, déjala en las manos del Señor, que Él las sabrá resolver. Él sabrá cómo bendecirte. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.